Gloria al Señor, amados hermanos, les saluda la hermana Gloria Paredes. Bienvenidos a este espacio donde reflexionamos en la palabra del Señor, que es el alimento espiritual por excelencia para cada uno de nosotros, los hijos del Señor. Ya estamos aquí pues y damos gracias a nuestro buen Dios porque Él está en medio de nosotros, dirigiéndonos y guiándonos en todo lo que hacemos, y lo hacemos con mucho amor para Él. Así que sean sus vidas bendecidas, tanto en su salud como en su trabajo, como en sus hogares y en todo lo que están haciendo. ¿Sí? El día de hoy trataremos el tema el pecado, el concepto de el pecado y cómo es que el pecado nos aparta del Señor. Amén. Vamos a empezar entonces dando lectura a la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Bien, gloria al Señor. Leemos entonces en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y la palabra del Señor dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Gloria al Señor. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Qué es infringir la ley? Es romper la ley, no cumplir la ley, violentar la ley, pasar por encima de la ley. Pero cuando habla de la ley, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Esta palabra poderosa, la cual nosotros le llamamos las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, que es este manual de vida que el Señor nos ha entregado para que nosotros podamos entender, comprender y vivir de acuerdo a esta preciosa voluntad, que lo único que tiene, el único propósito que trae es de que nosotros tengamos una vida abundante y una vida conectada al Espíritu Santo de Dios, que tengamos comunión íntima con el Señor. Entonces, todo aquel que comete pecado, es decir, aquel que peca, rompe el cumplimiento de esta ley, infracciona la ley, como nos dice, gloria al Señor. Y al hacer esto, pues se rompe nuestra comunión con Dios. No podemos estar en pecado y tener comunión con Dios. No podemos estar pecando y orar para que el Señor escuche nuestras oraciones. El Señor no escucha al pecador, el Señor no tiene comunión con el pecador porque Él es santo, 3 veces santo, Él es santidad perfecta y no tiene ninguna comunión con el pecado, no tiene ninguna unión con el pecador. Pero el pecador puede hacer una oración que sí es escuchada por el Señor, y esta es la oración de arrepentimiento. Cuando reconocemos que le hemos fallado al Señor, que le hemos faltado, que no hemos vivido de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado, a lo que hemos aprendido en su palabra, entonces venimos con un corazón contrito y humillado, es decir, reconociendo, dolidos de haberle fallado a nuestro Dios que nos ama tanto, nos acercamos a Él y le pedimos perdón. Esa oración sí es escuchada por nuestro Dios, porque estamos viniendo a Él humillados, reconociendo que solo Él es perfecto y que somos nosotros los que hemos desobedecido. Pero mientras estamos en pecado no podemos hacer una oración de petición al Señor, pidiendo su bendición, pidiendo su cuidado, pidiendo su fortaleza, porque no hay comunión con Él mientras estamos en pecado. Tenemos que arrepentirnos para restaurar a través del poder del Espíritu Santo esa comunión íntima con nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Para entrar un poquito más en el tema, vamos a leer también el libro de Santiago, en Santiago capítulo 4, versículo 17, y la palabra del Señor dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Qué clara es la palabra, qué contundente, ¿verdad? Nos está haciendo entender que si nosotros ya hemos aprendido, ya conocemos la voluntad de Dios, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y aún sabiendo lo que es bueno, no lo hacemos, esto es pecado delante del Señor. Entonces, si nosotros ya sabemos lo que a Dios le agrada, lo que Él nos pide, la forma de vida que Él quiere que llevemos, el comportamiento que tengamos, ya lo conocemos, lo hemos aprendido, pero dejamos de hacerlo porque muchas veces nuestra carne nos lleva a hacer cosas que no queremos o nos provoca a hacer cosas que nosotros sabemos que están mal. Si nosotros cedemos a nuestra carne, pues entonces estaremos infringiendo la ley, estaremos desobedeciendo a Dios y estaremos cayendo en pecado porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Entonces vamos a decir, pero si mi carne es la que me inclina hacia el pecado, ¿por qué yo tengo que pagar las consecuencias? Pues bien, aquí viene una parte muy importante. Nuestra carne
se fortalece cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando no tenemos vida espiritual, cuando nuestra comunión no se hace íntima y fuerte con el Señor, cuando no nos acercamos al Señor a través de los ejercicios espirituales que son orar, estudiar las escrituras, congregar para escuchar la palabra, ir a los estudios bíblicos. Todo ello acrecienta nuestra fe, todo ello nos fortalece espiritualmente, nos alimenta espiritualmente, y de esta manera nuestra alma también es fortalecida, nuestra alma también es enseñada, nuestra alma comienza a inclinarse, ¿no? Lo que es nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, comienzan a inclinarse hacia lo espiritual, hacia estar cerca del Señor. Entonces nuestro espíritu se fortalece también, y a través de ello nosotros podemos cumplir con la voluntad del Señor. Entonces es allí cuando, sabiendo hacer lo bueno, nosotros lo hacemos, y entonces estamos en obediencia con el Señor. Pero cuando estamos debilitados porque no queremos hacer la voluntad de Dios, porque no queremos conocerle al Señor, porque no atesoramos su palabra, porque no practicamos los ejercicios espirituales, somos debilitados, y aún sabiendo hacer lo bueno, cometemos pecado porque dejamos de hacerlo. Amén. Entonces, pues, amados hermanos, reflexionemos y evitemos el pecado, ¿sí? Evitemos el pecado y sus consecuencias, haciendo todo lo que Dios nos pide en su palabra. Porque si no evitamos el pecado, tampoco podremos evitar las consecuencias del pecado. Y una de ellas es apartarnos del Señor. Y si nos apartamos del Señor, pues lo hemos perdido todo. Es como un niño indefenso recién nacido que se encuentra alejado de los brazos de su madre, que es la única que lo puede proteger, alimentar, sustentar, sostener, guardar. Si estamos lejos de Dios, estamos tan indefensos como un bebé recién nacido sin la protección de su madre. Para poder entender un poquito más, también vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 3, y dice así: y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros. Dios nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, nuestro espíritu no tenía vida, no tenía conexión con Dios, porque estábamos en nuestros delitos y pecados antes de haber recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en esos pecados que anduvimos en otro tiempo, antes de conocer al Señor, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es el pecado? El pecado es seguir la corriente de este mundo, hacer todo lo que este mundo hace, esta sociedad corrompida. Eso. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Ven? El príncipe de la potestad del aire es Satanás, y él es el que rige este mundo, ¿sí? Luego dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu maligno del enemigo opera en todos los rebeldes, en todos los desobedientes, en todos aquellos que se oponen a hacer la voluntad del Señor, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, pero ahora estamos esforzándonos por agradar al Señor, ya no estamos como estábamos antes, ¿no? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Vivimos haciendo los deseos de nuestra carne, dice la palabra del Señor, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya no somos hijos de ira, ya no airamos el corazón del Señor, ya no hacemos enojar al Señor cuando tenemos cuidado de que nuestras vidas espirituales estén conectadas siempre con el Señor, es decir, haciendo su voluntad, queriendo conocer lo que dice la Biblia para poder vivir de acuerdo a lo que ella nos pide. Porque antes, mucho antes de conocer al Señor, vivíamos conforme a nuestra carne, conforme a lo que dicta la sociedad, a la corriente de este mundo, con todos esos pensamientos y filosofías que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, que son completamente inhumanos, completamente nefastos, completamente egoístas. No hay nada más perfecto que la voluntad de nuestro Dios. Y como el Señor es nuestro creador, nos hereda esta palabra preciosa, esta palabra poderosa, incorruptible, para que nosotros la conozcamos, amados hermanos. Por eso tenemos que atesorar la palabra del Señor. Tenemos ya que despertar y darnos cuenta que la mejor herencia que hemos podido recibir es la palabra del Señor, para conocerla y salir de ese tipo de vida equivocado, de esa vida religiosa que nos hace creer que por solo ir a la iglesia, o por orar, o por estar haciendo
haciendo un ayuno o participar de las actividades religiosas, ya somos salvos, ya estamos agradando a Dios. No, para agradar a Dios tenemos que conocerle a Él, tenemos que conocer su palabra, creer que Él existe y que esta palabra es verdadera y que debe de cumplirse en nuestra vida, que debemos de vivir como ella nos manda, porque si no el resultado final será la perdición eterna. Entonces, ¿es necesario que vivamos conforme la Biblia lo pide, conforme la voluntad de Dios? Sí, amados hermanos, es necesario, pues nada contaminado ni inmundo entrará a la presencia del Señor, porque Él es completamente santidad. Y por eso Él ha dejado sus reglas escritas en su palabra para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. Amados hermanos, espero en el amor del Señor, pues que estas palabras tan poderosas, esta palabra que alienta nuestras vidas, pueda guiarles a la luz, pueda redarguir nuestros corazones, pueda hacernos pensar y recapacitar, porque ese es el propósito, que nosotros podamos cada día escudriñar lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si no estamos andando conforme a la voluntad del Señor, pues este es el tiempo. Siempre les digo, justo en el momento preciso en que tú te das cuenta que le has fallado al Señor, en que tú te das cuenta que no estás haciendo las cosas correctas, deja de hacer todo lo que estés haciendo. Inclínate a la presencia del Señor, arrodíllate y pídele perdón. Reconoce que Él es perfecto, que Él es santo, que Él es puro, que Él es justo y que solamente en Él, a través de Jesucristo, tenemos salvación para nuestras almas. Volvamos al redil si nos hemos apartado, y si estamos en este camino del Señor, esforcémonos cada día para poder parecernos más a nuestro amado Maestro Jesucristo. Y eso solo lo podremos hacer atesorando la palabra, conociendo la palabra, tomando un tiempo para poder leer su palabra, para poder ir a las clases de la palabra del Señor, a donde se enseña el estudio bíblico. Amados hermanos, hoy en las iglesias es triste ver un culto o una reunión de estudio bíblico donde hay ni siquiera el 10 o el 15% de la congregación, mientras que en un culto de júbilo, en un culto de adoración, en el culto central, pues está la iglesia en pleno, y en las clases de estudio muy pocas personas. Y esto se debe a que estamos acostumbrados a alimentarnos de nuestras emociones, de las sensaciones bonitas y agradables, como es cantar, como es aplaudir, como es estar en el culto, en el servicio. Y eso no está mal, está bien, porque vamos a la iglesia a alabar el nombre del Señor, a gozarnos cantándole, orando y escuchando su palabra. Pero eso no es todo, esa es la cereza del pastel. Para que seamos fuertes y podamos luchar contra las corrientes de este mundo y contra las tentaciones naturales de nuestra carne, necesitamos atesorar la palabra, conocer la palabra y vivir la palabra, amados hermanos. Deseo de todo corazón que el Señor siga bendiciendo sus vidas y sigan creciendo espiritualmente, porque el Señor nos anhela ardientemente y quiere que un día estemos en su presencia. Dios los bendiga. Los leo en los comentarios y si Dios lo permite estaremos en un video más el día de mañana. Dios nos bendiga a todos. Bye, bye.